Dios les bendiga. Mi nombre es Jael Cruz. Soy panameña. Nací en un hogar cristiano. Me crié conociendo las Escrituras, pero un conocimiento textual de las Escrituras. Soy la hija más pequeña de mis padres. Tengo 4 hermanos más. Mi padre Fernando Cruz y mi madre Heredia Pérez. Se tomaron el tiempo durante toda su vida de educarme en las cosas de Dios. Crezco de esta manera, metida, involucrada en las actividades de la iglesia, campamentos juveniles, retiros, servicios, vigilias, estudios bíblicos, pero realmente con un corazón completamente apartado de Dios. No tenía yo ningún interés, no me interesaba nada lo que tenía que ver con las cosas espirituales. Avanza el tiempo, voy creciendo, mi vida completamente lejos de Dios. Empiezo a tener mis hijos, tengo 4 hijos, y a la edad de 25 años empieza un trato especial de Dios con mi vida, porque durante todo ese tiempo soy de un pueblo bastante pequeño en Panamá. Bueno, en aquel tiempo era pequeño y ahora es una ciudad más grande, donde mi madre, evangelizadora, predicadora de la palabra, aún había pastoreado iglesias pequeñas, pues era un lugar donde la gente sabía quién era mi mamá. Me había visto toda mi vida con mi mamá y con mi papá. Y cuando ellos me vieron que yo dejé de ir a la iglesia, que yo me aparté completamente, muchas veces me los encontraba, me visitaban, trataban de hablarme de Dios. Yo era tan sarcástica que yo les decía: ¿por qué pierdes tu tiempo conmigo? Si lo que tú me estás hablando yo lo sé mejor que tú. Mira, esa persona que va allá no conoce nada de Dios, ve y háblale a él. Ve y predícale. No pierdas tu tiempo conmigo. Y de esa manera me mantuve durante prácticamente mi juventud, parte de mi juventud, pues. Pero a los 25 años ocurre algo catastrófico en mí, donde me detectan un cáncer en el hígado. Y esto me lleva a ponerme a pensar muchas cosas. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo en realidad con mi vida? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo conmigo? Porque yo estaba viviendo de la manera que yo había vivido. Y empiezo a tener hasta cierto punto una conversación con Dios, en donde yo le decía: yo fui criada de una manera, mas he vivido completamente de otra manera. Me gustaría saber si de verdad tú me amas, porque es muy duro lo que estoy enfrentando ahora. Tengo niños pequeños y siempre cuando escuchamos la palabra cáncer, lo primero que nos viene a la mente es muerte. Y en ese periodo de tiempo estoy tratando de asimilar lo que me está ocurriendo. Sin embargo, las palabras de mi mamá son: tú no tienes nada. Lo único que tú tienes es que le has dado la espalda a Dios, has endurecido tu corazón, vuélvete a Cristo y verás que no tienes nada. Y esas palabras retumbaban también en mi interior. Y cuando empiezo esta relación con Dios de esta manera, hacerle preguntas, yo le decía: yo no quiero leer la Biblia, porque yo sé que la Biblia de principio a fin dice que tú eres amor. Todos los predicadores predican y dicen que tú eres amor. Todo el mundo habla y dice que tú amas a la gente, pero yo no quiero saber eso. Yo quiero que tú me digas directamente a mí si tú me amas. Yo no quiero oírlo así por ahí, como es lo común. Y me quedé con eso, y unos días después me invitan a un concierto en una iglesia. Estoy pasando todo esto, no me da por abrir una Biblia, no me da por ir a buscar una iglesia, por nada. Simplemente tenía eso dentro de mí. Me invitan a ese concierto, fui prácticamente obligada porque no quería ir, pero pues la persona me dijo: mira, tengo los boletos, aquí están, ya los compré, ya los pagué, te paso por ti al día. Ok, me sentí comprometida y fui. Pero cuando entré a aquella iglesia, empecé a mirar a la gente, digo: ¿quién estará aquí que me conoce? No quería ver a nadie.
Me senté en la última silla pegada a la puerta. Yo dije, cuando esto se termina, yo alzo vuelo de aquí. La muchacha estuvo ministrando durante su concierto. No me preguntes qué predicaba, qué cantaba, porque no lo recuerdo. Lo único que sí recuerdo fue que ella dijo al final, voy a hacer 2 llamados. Y el primero es para aquellos que han conocido las cosas de Dios, pero hoy están lejos. Y fue como que algo me dijo, escóndete. Y me fui metiendo, yo era bien delgaditita, estaba jovencita. Me fui metiendo para abajo del asiento, que quedé sentada con la espalda en el asiento. Tenía solo un niño, mi niño estaba jugando así en el piso. Pero es algo que hasta el día de hoy han pasado tantos años y yo no pude explicar qué fue lo que ocurrió. Porque de yo estar sentada con mi espalda en el asiento y mis pies metidos por abajo del otro asiento, cuando yo reacciono, yo estoy frente a la muchacha que está ministrando. Y yo digo, ¿y yo qué hago aquí? Sorprendida, y miro para atrás para irme, pero había una multitud de gente atrás de mí. Que yo me quedo pensando, pero ahí en esa iglesia no había esa cantidad de gente que yo miré atrás de mí. O sea, que como que me tenían encerrada. No hubo manera de escaparme. Y me quedé allí, con mis manos así, mi cabeza agachada, pensando cómo yo llegué aquí. Y la muchacha se para frente a mí y empieza a hablar en lenguas. No había ministrado a más nadie, empieza a hablar en lengua. Y me pone las manos en la cabeza y dice, escucha bien lo que te dice el Señor hoy, porque con amor eterno te he amado. Cuando yo escuché esas palabras, retumbaron en mi espíritu, trastornaron mi vida entera, me fui al piso y empecé a llorar. Y no pude parar de llorar por mucho tiempo. Llegué a mi casa armada de un valor que sé que solo Dios me lo pudo dar. Le hablé directo a Satanás y le dije, siempre he sabido que eres un gran mentiroso, mas hoy te digo que mi vida le pertenece a Cristo. Hoy me dijo lo que yo quería escuchar, que me ama, y hoy entiendo que sí me ama y nunca más voy a volver atrás. Transcurre el tiempo, empiezo a caminar con Cristo, empiezo a firmar mis pasos, empiezo a congregarme en una iglesia, empiezo a recibir discipulados, empieza mi vida a ser trastornada completamente por el poder del Espíritu Santo. Y durante todo ese proceso, recibiendo tantos discipulados, tantas cosas que fueron afianzando mi vida, yendo a cada retiro, cada 2 meses estábamos en retiro, mi vida espiritual empezó a ser revolucionada, empezó a crecer de manera poderosa, hasta que surge el tiempo de que venía para este país. Todo esto ocurre en mi país, en Panamá. Surge el tiempo que tengo que venir para este país. De la manera en que Dios me trajo aquí, porque estoy clara que fue Él quien me trajo, todavía no tenía planes en sí de que yo iba a venir a este país. Y una madrugada estaba orando y escucho la voz del Señor tan clara que me dice, levántate, busca un mapa de los Estados Unidos. ¿Un mapa de los Estados Unidos? Sí, busco un mapa. Me levanto, busco entre los libros del niño, encuentro un mapa, digo, ok, aquí lo tengo, ¿qué hago? Ponlo en el piso, ponle aceite y párate sobre él y proclama que pisarás esa tierra. Y yo me sentía como, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y era aquella voz tan fuerte en mi espíritu, písalo, párate sobre él, con autoridad, con propiedad. Porque tú pisarás esa tierra, y hazlo de manera profética. Y empecé a pararme sobre el mapa. Y hubo un derramamiento fuerte del Espíritu Santo, yo solita en mi casa en vigilia a las 2, 3 de la mañana. Y después de un tiempo, pues surge la idea o se concluye de que sí voy a venir para acá. Y ese es otro testimonio también más largo. Llego a este país, y habían pasado varios años, llego a este país con 4 niños. Pero cuando llego a este país, venía con una vida revolucionada por el Espíritu Santo donde yo estaba. Llego aquí a otro estado, no fue a Kansas, llego a otro estado y me encuentro con que todo es diferente. Nada se parece, nada es igual. Y empieza mi vida espiritual a descender con tantos ataques, tantas cosas que me ocurrían, en donde las personas que me rodeaban
no aceptaban, no creían cuando Dios me decía algo. Me decían: estás loca, eres una mentirosa, no es así. O me miraban simplemente como raro. Y yo decía: pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo caminar? ¿Por qué no puedo avanzar? Y transcurrieron muchos años, prácticamente 14 años, en donde yo me mantuve como en una sequía espiritual, donde no hallaba para dónde darle. Llegó un punto de mi vida que yo sentía que me volvía loca. Yo decía: pero es que no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Lo que hay en mi espíritu es muy fuerte, pero no se parece a nada de lo que me rodea. Entonces, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para dónde tú quieres que yo vaya? Mis hijos estaban creciendo. Unas situaciones bien difíciles, bien duras en todos los aspectos de mi vida, económicamente, en todos los aspectos mi vida estaba yendo de picada. Y decido un día, en el año 2019, irme a Panamá. Según yo, de vacaciones. Mas cuando llegué allá dije: no regreso. No regreso más, me quedo. Mis padres, mis hermanos, toda mi familia está en mi país, en Panamá. Yo dije: no, yo no regreso más. Pero me había llevado solo los 2 niños más pequeños. Y eso estaba dando vuelta en mi cabeza de no regresar más a este país. Por las situaciones que yo vivía en mi casa, por todo lo que me ocurría. Y una noche, después de un largo tiempo de no escuchar la voz de Dios, el Señor me dice: regresa a tu casa, humíllate delante de mi presencia y yo haré. Es ahí donde digo: ok, me regreso. Vine otra vez para atrás. Y digo: ok, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y le digo al Señor: voy a hacer algo. Me voy a encerrar contigo y no voy a salir de allí hasta que tú no me respondas. Y no me importa qué tenga que pasar, cuánto tiempo pase, yo lo voy a hacer. Porque hacía un tiempo atrás yo sentí en mi espíritu que Dios me hacía un llamado a apartarme a solas con Él. Mas no encontraba cómo hacerlo. Era mucho el afán, era mucha la presión, eran muchas las cosas que me rodeaban y yo no encontraba cómo hacerlo. Pero cuando yo regreso de Panamá, que estoy desempleada, que estoy ahí, digo: no, yo lo voy a hacer. Y el día 25 de agosto de 2019, yo decido poner todo a un lado. Salía de esa recámara solo a bañarme, a buscar algo de comer de vez en cuando. Yo no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche. Yo solo estaba encerrada, buscando dirección de Dios. En ese tiempo aprendí a amar el silencio con Dios. Aprendí a amar el secreto con Dios. No había aprendido eso a ese nivel hasta ese tiempo. Y me quedo allí solo leyendo las escrituras, orando en silencio, buscando dirección de Dios. Pasaba el tiempo, veía a mis hijos y yo les decía: ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. Quizás un día lo entiendan, pero ahorita no lo entienden. Déjenme sola. Yo necesito salida. Yo necesito una voz que direccione mis pasos. Y empecé a recibir tanta revelación de Dios. Cosas tan profundas, pero tan profundas. Y yo le clamaba a Dios y yo le decía: pero es que todo lo que me rodea no se parece a lo que tú me dices. Todo lo que hay a mi alrededor no tiene nada que ver con lo que yo encuentro en las escrituras. Porque había estado antes yendo a una iglesia y decían que Dios no hablaba, que se dejaran de esa locura, de que Dios, eso de que Dios te revela, eso era mentira. Entonces yo decía: ¿qué yo estoy haciendo aquí? Si eso no va con lo que está en mi espíritu, con lo que hay en mí. Y dejé de ir y preferí quedarme a solas, encerrada. De modo que cuando llega la pandemia, a mí no me afectó. Ya yo estaba
encerrada completamente. Y en esa búsqueda de Dios, yo le hacía preguntas al Señor. No tenía a nadie. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, fulano es autoridad sobre mí, porque siempre me enfocaba en que yo necesitaba a alguien que fuera autoridad sobre mí espiritual. Yo decía, es que yo no puedo andar así, yo necesito autoridad sobre mí, yo necesito a alguien a quien rendir cuentas. Porque esa fue la manera en que fui formada, así fue como se me enseñó. Y cuando yo le hacía preguntas al Señor, Señor, esta persona es autoridad sobre mí, el Señor me decía, no, yo te daré autoridad sobre ti, yo te daré a alguien. Espera, sé paciente. Y de esa manera transcurrían los meses. No se crea que pasaron días, pasaron meses, pasaba el tiempo. A veces le hacía preguntas al Señor y el Señor me decía, ve a YouTube, busca a tal persona. Él tiene la respuesta, ella tiene la respuesta. Nombres de personas que yo no sabía ni quiénes eran. Yo me iba y buscaba por el nombre a YouTube y ahí me salía la profeta tal y me daba la respuesta de las preguntas que yo le hacía al Señor. Yo decía, wow, esto es maravilloso, pero nadie lo cree, nadie lo entiende, nadie lo acepta. Señor, dame un lugar donde yo me identifique, donde yo sienta que yo pertenezco allí, porque aquí donde estoy, siento que no pertenezco a nada de esto. Nadie entiende lo que yo hablo. Yo hablo en un idioma, ellos hablan otro. Y un día, estando yo buscando en el mes de... Yo empecé ese encierro en agosto del 2019, 25 de agosto. Ya te estoy hablando del mes de del mes de julio del 2020. Había pasado todo ese tiempo donde yo no salía de ese encierro. Y un día, buscando en YouTube, encuentro un programa con la pastora Virginia. Yo no sabía quién era Virginia. Yo no tenía ni idea de nada. Pero solo me llamó la atención porque ella estaba con otra pastora que sí, yo la conocía porque la iglesia donde yo pertenecía a Panamá tenía mucha conexión con esa iglesia de Colombia. Nosotros recibíamos todo lo que era liderazgo celular, todo eso lo recibíamos por medio de esos pastores. Entonces ya yo sabía quién era ella y me llamó la atención el programa por ella, porque la pastora Virginia yo no sabía quién era. Pero cuando yo escucho hablar a la pastora Virginia, fue aquella conexión dentro de mi espíritu. Y yo dije, ella, ¿quién es? Lo que ella está hablando se identifica con lo que yo llevo dentro. Lo que ella está diciendo es lo que ha sido revelado a mi espíritu. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es? Y me quedé escuchando el programa, pero con la idea de saber quién era ella. Y al final del programa, ella da el nombre de los pastores. Cuando ella dice el nombre de los pastores, yo corro a buscar quién era Juan Carlos y Diana Harrigan. Allí por primera vez, en el mes de julio, yo veo quiénes son Juan Carlos y Diana Harrigan. Y fue aquel impacto en mi espíritu tan fuerte, pero tan fuerte, que la primera predicación que yo escuché del pastor Harrigan, pasé 3 días llorando. Y yo no podía parar de llorar. Y yo decía, pero es que no entiendo qué me pasa. ¿Por qué este impacto tan fuerte? El primer culto que tuve en vivo en YouTube con la iglesia, eso me pasó. Terminando ese servicio, escucho la voz tan clara del Espíritu Santo. Prepara un viaje y vete a Kansas. ¿Y eso dónde queda? ¿Cómo yo llego? Corro a buscar en el GPS. ¡Wow! ¡Tantas horas! No recuerdo si eran 13 o 18 horas. ¡Tantas horas! ¿Cómo yo hago para llegar allá? Yo no tengo dinero. ¿Cómo hago? Pero era aquella voz, vete a Kansas. Busca la iglesia. Y me dice el Señor, habla con tal persona. Preparen el viaje y váyanse. Hablé con la persona. Sí, claro, nos vamos. Preparamos todo. El siguiente fin de semana estábamos aquí. Llegamos en la noche. Como a las 10 de la noche, no conocíamos a nadie. Yo decía, pero ¿cómo voy a llegar a un lugar donde no conozco a nadie?
no conozco el lugar, no sé para dónde voy, no sé qué va a pasar, no sé nada. Sin dinero, porque no tenía dinero, solo cargábamos la gasolina, no comíamos, no nada, solo veníamos a lo que veníamos. Llegamos sábado en la noche. Recuerdo que estaba la pandemia en todo su apogeo. No nos importaba, de igual manera nos veníamos. Habían 2 servicios en ese tiempo en la iglesia. Nos metimos a dormir en un lugar. A la mañana siguiente tempranito estábamos en la iglesia, pero con aquella emoción, no era emoción, era aquella vivencia tan poderosa por dentro que es algo que yo no puedo explicarlo. Vinimos al culto, solo a ese servicio nos regresamos porque la otra persona tenía que trabajar el día lunes. Nos regresamos manejando otra vez para atrás. Y yo, wow, Señor, ¿qué me mostraste? Todo lo que se mueve allí es lo que está dentro de mí. Todo lo que se mueve allí es lo que tú me revelas, es lo que tú hablas a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué hay allí que tú quieres que yo haga? Hacía un tiempo atrás, el Señor me había dicho, prepárate que yo te voy a sacar de este lugar. Y yo le había dicho a mis hijos, prepárense que nos vamos. Mamá, ¿para dónde? No lo sé. Yo no lo sé, pero nos vamos. Y los 2 más grandes eran los que más preguntas me hacían. Mamá, pero no tenemos dinero. Es que yo no dependo de dinero. Es que a mí no me importa que no haya dinero. Yo dependo de el que me está dirigiendo. Pero ¿cómo vamos a hacer, mamá? No lo sé. Solo sé que nos vamos de aquí. Y ellos empezaron a preparar sus maletas. Nos vamos. ¿Cuándo, mamá? No tengo la fecha exacta. Cuando la tenga se las diré. Pero nos vamos. Porque ya había recibido la voz de Dios que me iba a sacar de ese lugar. Era un lugar triste, un lugar fuerte económicamente en todos los aspectos. Me quedo en mi casa después que vine a Kansas. Me quedo en mi casa. Pasa un mes. Sigo congregándome en vivo en YouTube. Sigo llenando mi espíritu de todo lo que ya el Espíritu Santo me había dado. Viene todo eso nuevamente por medio de las ministraciones, las predicaciones, por medio de todo. Un mes después, otra vez, preparo otro viaje y vete a Kansas. Otra vez, Señor, otra vez. Vengo otra vez y el Señor me dice, prepárate, porque en esta visita que vas, te voy a dar a conocer algo. Ok, me vine. Estoy sentada por acá atrás. Y de la nada el pastor Harrigan me llama. Nadie me conocía aquí, nadie sabía quién yo era. Usted, señora, venga acá, dice. Me pregunta mi nombre y todo aquello. ¿Y por qué estás aquí? Le digo, no sé, ando buscando dirección de Dios. ¿Qué hacer? He vivido muchas cosas. Hacía unos días atrás yo le decía al Señor, Señor, muéstrame la fuente de agua en medio del desierto, como se lo mostraste a Agar. Porque yo no quiero vivir conectada por YouTube a una iglesia. Yo quiero un lugar donde yo pueda estar personalmente, edificar mi vida y avanzar. Y ese día que vine, la segunda vez que el pastor Harrigan me llama, fueron las palabras del pastor. Señor, abre sus ojos, que ella vea esta fuente de agua abriéndose para ella en el desierto. Lo mismo que yo le había clamado al Señor fue mi respuesta. Y además dice el pastor algo que nadie sabía. Te veo con maletas. Dios quiere que te mudes de ese pueblo. Vete de allí porque Él tiene cosas nuevas para ti. La única persona que sabía que mis hijos y yo teníamos maletas hechas era yo. Como loquitos realmente, porque ¿para dónde íbamos con una maleta de ropa cada uno? No lo sé. Pasó el tiempo, me regresé nuevamente, me fui. Un mes después, en el mes de septiembre, me llega una nota que tengo que desalojar el lugar donde yo vivo. Pues investigo por qué, ya me dicen por qué, ok. Digo, ok, ahora es cuando el Señor me está sacando de aquí. No es en otro tiempo, es ahora. Pero aún sabiendo eso, venía un retiro. Me vine al retiro.
Estuve en el retiro sabiendo que al día siguiente que yo llegaba a mi casa tenía que desalojar ese lugar. No me importó nada, me vine al retiro. Cuando me iba de vuelta, pasé por otro estado, agarré un carro prestado, porque ni carro tenía, agarré un carro prestado, me fui a mi casa, recogí a mis hijos, cada uno con su maleta de ropa y nos vinimos para acá. Mamá, ¿para dónde vamos? Para Kansas. ¿Y qué vamos a hacer allí? Solo Dios sabe. Sin dinero llegué, había pagado una semana en un hotel, me quedé en ese hotel con ellos una semana. Y ellos, mamá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos a vivir? Pero no me pregunten a mí, yo estoy esperando respuesta de arriba igual que ustedes, yo no lo sé. Yo estoy dando pasos por fe. Solo los dos más grandes eran los que más preguntas me hacían. Y había momentos tan oscuros que yo decía, Señor, pero tú quieres que yo camine, pero ¿dónde quieres que pise? Si es que no veo, está oscuro, no hay dinero, no conozco a nadie, no sé qué hacer. ¿Me quieres creer o no me quieres creer? ¿Quieres caminar en fe o no quieres caminar en fe? Sí, Señor, sí quiero. Ok, avanza. Y con cada persona que tenía que hablar, Él me dirigía, ve, acércate a fulano, habla con fulano, habla con fulana. Y estos muchachos haciéndome preguntas sobre cada cosa, pero a la vez a la expectativa de qué era lo que iba a ocurrir. El último día que tenía para estar en el hotel, me vine al culto el domingo. Y hablé con la pastora, le dije, pastora, está pasando esto así, así. Ya la pastora sabía porque ya antes había hablado con ella un poquito. Ella me dijo, ok, cuando estés aquí me haces saber. De modo cuando me acerco a la pastora y le digo, ok, me dice, no hay problema, ya te busco dónde. Primero fue con una hermana, pero la hermana tenía otras circunstancias y yo no podía estar en su casa porque eran 4 muchachos grandes y yo éramos 5. Pero habla con otra hermana y esta otra mujer abre las puertas de su casa, abre las puertas de su corazón. Sus hijas, todo fue como la misma mano de Dios extendiéndose frente a mí. De no conocer a nadie, de no tener nada, solo una maletita de ropa cada uno. Y meterme a la casa de esta hermana, donde nunca hizo falta nada. La gracia de Dios estuvo sobre nosotros. El amor de Dios estuvo sobre nosotros en todo momento. Y mirar cómo Dios bendecía y traía cosas nuevas. Y yo decía, wow, pero ¿qué está pasando? Y el Señor me decía, solo quiero que me creas. Solo quiero que camines por fe. Solo quiero que avances. Solo quiero que oigas mi voz. Si tienes oído para oírme, yo haré cosas grandes en tu vida. Y así voy caminando, voy caminando. Y cuando Dios me saca de la casa de esa hermana, me lleva a un lugar donde yo podía vivir libre con mis hijos. Ya estábamos trabajando, los 2 muchachos más grandes y yo estábamos trabajando, estábamos avanzando, estábamos caminando. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo sabes que realmente era la voluntad de Dios que tú dejaras todo donde estabas y te vinieras para acá? Pues yo tengo muchas respuestas para eso. Porque una de las cosas, cuando caminas en la voluntad de Dios, puedes mirar la bendición de Dios sobre tu vida. Puedes mirar la prosperidad de Dios sobre tu vida. Durante todo ese tiempo que yo estuve con mi vida espiritual totalmente sumergida en el piso, tirada en el piso, era una persona que vivía enferma. Tenía dolores en mis piernas, en mi espalda. Siendo joven, muchas veces donde me sentaba no me podía levantar. Y si estaba parada no me podía sentar. Mi columna me traqueaba, clic, 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 3 veces cada vez que me sentaba y cada vez que me levantaba. Era un montón de enfermedades que habían en mi cuerpo. Un montón de cosas. Las plantas de mis pies me dolían, eso se llama fascitis plantar. Tenía problemas con el nervio ciático. Tenía tantas enfermedades en mi vida. Y a medida que fui metiéndome y buscando la dirección de Dios, todo eso fue desapareciendo. Me fui sumergiendo en la presencia de Dios. Fui diciendo, Señor, necesito conocer para qué estoy en esta tierra. Porque sé que no estoy aquí para pasar el tiempo. Sé que mis hijos son parte del propósito, mas no solo para eso yo vine a esta tierra. Necesito conocer tu propósito en mi vida. ¿Qué fue lo que tú escribiste para mí? ¿Qué fue lo que tú diseñaste? ¿Cuál es tu diseño para mi vida? Y a medida que empecé a meterme en eso, y cuando abría las escrituras, yo decía, Señor, que tu palabra sea medicina para mis huesos.
Que tu palabra restaure mi vida, que tu palabra penetre hasta los tuétanos o lo profundo de mi interior y yo vaya recibiendo sanidad. Y empecé a recibir sanidad. Cada cucharada de comida que me metía a la boca, yo decía, Señor, en tu nombre soy sana. ¿Por qué les digo esto? Porque tenía tantos problemas en mi estómago, me había quedado el hígado graso. Supuestamente lo del cáncer en el hígado desapareció. Dios hizo una obra preciosa, pero me quedó el hígado graso. Lo que comía me hacía mal y era algo terrible lo que yo vivía. Pero cuando empecé a meterme en eso, Señor, cada comida que yo me como, soy sana en tu nombre. Soy sana en tu nombre. Y empecé a proclamar sanidad sobre mi vida. Y empecé a proclamar restauración sobre mi vida. Y empecé a mirar cómo poco a poco, cada día que pasaba, Dios iba restaurando todo en mí, añadiéndome más y más y más. Y de esa manera puedo ver cómo Dios restaura la vida del ser humano. Cuando en el corazón de uno tiene realmente amar a Dios, buscar su propósito, buscar el por qué estoy aquí, qué es lo que está pasando. Mucha gente cree que son solo un accidente, que están aquí porque mamá se equivocó, porque papá cometió un error. No, hay un diseño del cielo para ti. Hay un diseño, hay algo que Dios diseñó para ti. No creas en eso de que el Espíritu Santo no tiene poder o que lo que Jesús hizo en la cruz no tiene validez. No. Hace poco estuve escuchando a alguien decir esas cosas y yo decía, ok, tú puedes decir lo que tú quieras, pero ¿qué argumento tú tienes para decir que lo que yo he recibido de parte de Dios es mentira? Para decirme a mí que la transformación que ha habido en mi interior es mentira. Para decirme a mí que cuando yo abro las Escrituras y yo recibo vida y yo recibo aquella conexión con el Espíritu Santo por medio de las Escrituras, ¿qué argumento tú tienes para decir que eso es mentira? Para decir que el Espíritu Santo no es real en mí. Para decirme que el Espíritu Santo ha guiado mis pasos hasta el día de hoy. ¿Qué argumento tú puedes tener para mentir eso? Para decir que eso es mentira. Así que yo le hablo a todas esas personas hoy que se sienten secos espiritualmente, que se sienten que ya no pueden más, que están sumergidos en problemas. Busca dirección de Dios, busca el propósito, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando tú clamas, tú no vas a quedar sin respuesta. Aunque pase el tiempo, Dios quiere una determinación tuya de lo profundo de tu interior y Él te va a responder. El sí no te va a dejar sin respuesta. Te lo puedo decir porque lo he vivido. Y he estado aquí. Sé que he dicho en este testimonio cosas que quizás para los que me escuchen se van a sorprender. Pero la paz que hay en mi corazón, el gozo que llevo dentro, la prosperidad que miro de parte de Dios, cómo fluye la bendición, no solo económica, no solo financiera, sino en mi propia vida. Y cada uno de nosotros que tome la determinación, se lo digo a mis hijos si escuchan este testimonio también. Ustedes no dependen de mí, ustedes dependen de Dios. Yo soy su mamá, sí, pero ustedes tienen que tener su propia relación con Dios. Ustedes tienen que buscar a Dios personalmente, porque nuestro Dios es un Dios personal. Mis hermanos, estas son mis palabras en este testimonio. Dios me los bendiga. Espero que sea de gran bendición para ustedes y para la gloria de Dios.